Cuando los 11 jugadores de Colombia salieron a la cancha aquel 22 de julio de 1994, sabían que la presión era inmensa. En el segundo partido de la fase de grupos del Mundial con sede en Estados Unidos, debían ganar o ganar para poder pasar de ronda. Y esa expresión ganar o ganar no tenía solamente un sentido deportivo. En los primeros 35 minutos, el encuentro fue parejo entre los colombianos y la selección anfitriona del torneo internacional. Los jugadores habían llegado a ese mundial con una mochila cargada de expectativas. Sus jugadores eran grandes promesas y su actuación en las eliminatorias le hacía llevar el rótulo de favorita para alzar la copa. Sin embargo, a las tensiones normales de semejante encuentro deportivo, se le sumaban las amenazas que el equipo recibía desde hacía días por parte de los carteles del narcotráfico. Pasada la primera media hora del primer tiempo, la fatalidad ocurrió en un segundo. El lateral estadounidense tiró un centro por izquierda y el defensa colombiano, Andrés Escobar, se barrió con fuerza para desviar el pase rival. Un mal cálculo hizo que arrastrara la pelota y moviera la trayectoria, pero para su propio arco. El autogol dejó sin palabras a la multitud que observaba el partido. Escobar, aún tendido en el césped, veía desmoronarse el sueño mundialista. Pero ese gol en contra no sería solo el comienzo del fin para la participación de Colombia en la Copa. También sellaría la muerte de Escobar pocos días más tarde. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Ganar o ganar. La historia de Andrés Escobar inicia en las calles de Medellín, en el seno de una familia de clase media que respiraba fútbol. Junto a su hermano mayor, el también exfutbolista Santiago Escobar, mostró desde muy temprana edad un llamativo manejo de la pelota. Andrés asistió al colegio Calasanz y se graduó en el Instituto Conrado González, no sin algunos inconvenientes. Su comportamiento era un tanto rebelde y siempre parecía más predispuesto a jugar al fútbol que a estudiar. A medida que crecía, su porte se tornaba imponente. Era alto, también muy delgado, y eso podía jugarle en contra al momento de encarar con seriedad la carrera de futbolista profesional. Tal era su pasión por convertirse en jugador de alto rendimiento que se sometió a una rigurosa dieta que le permitiera ganar masa muscular, resistencia y robustez para hacerle frente al entrenamiento que terminaba de pulir su habilidad natural. Su 1,84 m se fue complementando con un físico que le permitía soñar con ser un efectivo defensor. Un muro inquebrantable que evitara al equipo recibir goles. Así, a los 19 años, debutó como profesional llevando el número 2 en la camiseta verdolaga del Atlético Nacional, el club de sus amores. Su desarrollo en esos primeros años como futbolista fue maratónico. El dominio de la pelota y su capacidad para hacer jugadas finas, prolijas, sofisticadas, le valieron el apodo de caballero del fútbol y supo ganarse un lugar como defensor que aprovechaba su buena altura para ser un duro cabeceador. Tenía además alma de líder. Apenas 3 años después de comenzar a competir en Primera División, Escobar consiguió junto con el Atlético Nacional ganar la Copa Libertadores de 1989. Se trataba de la primera de este tipo que conseguía el conjunto colombiano, pero también torcía el rumbo de la historia al conseguir que un equipo de la costa pacífica ganase el certamen. Antes era habitual que la Libertadores se fuera siempre para Brasil, Argentina y Uruguay.
Era el comienzo de un periodo en que Colombia empezaría a contar con jugadores de renombre y soñar con una selección nacional que le regalase las alegrías que resultaban tan esquivas en lo deportivo, pero también en otros aspectos de la vida cotidiana. Es que el conflicto armado en Colombia a fines de los 80 había recrudecido y los diarios alternaban las noticias de los triunfos futbolísticos con las masacres y los secuestros. Mientras Escobar cosechaba nuevos triunfos, como los campeonatos nacionales del 91 y 94 y el segundo lugar en el 88, 90 y 92, Colombia se sumía en una violencia que por momentos parecía descontrolada. La bonanza en términos económicos atraía todo tipo de intereses y el enfrentamiento entre el gobierno de César Gaviria, las guerrillas, los paramilitares y las bandas criminales se expandía por todo el territorio. Como en casi todos los países latinoamericanos, el fútbol en Colombia era un gran foco de dinero y el narcotráfico no tardó en tender sus redes en los clubes. Para ponerlo aún más en el centro de la escena, el fútbol colombiano comenzaba a tener figuras de la talla de Carlos Valderrama, René Higuita, el Tino Asprilla y Freddy Rincón, entre otros. A ese talento natural que empezaba a florecer y sacar a la selección nacional de la sombra de las potencias futbolísticas del continente, se le sumó una fuerte inyección de dinero que provenía de sitios que poco tenían que ver con la sana competencia deportiva. Narcodeporte. Hacia mediados de la década del 80, la figura de Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, ya ganaba mucho poder en Colombia. Por esos años, además, comenzaba una rápida transformación del patrón del mal para convertirse en el patrón del fútbol. Como todo capo, empezó a hacer obras para tratar de mejorar su imagen y en un momento dado entendió que el fútbol era el vehículo correcto para mostrarse como el gran benefactor. Para emprender esta lavada de imagen, Escobar se inspiró en dos ejemplos para los que no debía irse muy lejos, ya que habían ocurrido en la misma Colombia unos pocos años antes. Se trataba del caso del Club Unión Magdalena de Santa Marta, que había sido salvado de la quiebra en 1979 por los reyes de la marihuana, la familia Dávila Armenta, y la experiencia Independiente Santa Fe de Fernando Carrillo, el dueño de la droga en Bogotá. Su gran apuesta fue el Atlético Nacional y comenzó haciendo negocios con la familia Botero Moreno a cargo de la presidencia del Club de Medellín. Su idea, además, se daba en el marco de un ingreso claro y evidente de los carteles en el fútbol de la década del 70 y 80. Mediante testaferros y aliados, Pablo Escobar también se expandiría hacia Millonarios de Bogotá e Independiente de Medellín. Era también una competencia entre bandas. La idea era pelearle a los equipos de Cali, financiados por el cartel de esa ciudad, que estaban en manos de los hermanos Rodríguez Orejuela. Un elemento que Escobar priorizó y sería clave para entender el proceso de crecimiento del fútbol colombiano en los años siguientes fue desarrollar especialmente el talento de los jugadores nacionales, en lugar de buscar jóvenes promesas extranjeras. El triunfo del Atlético Nacional en la Libertadores de 1989 le daría la razón en cuanto a que la estrategia de fortalecer el fútbol local rendía sus frutos. Poner el foco en jugadores colombianos además permitía que esto sirviera como llave para ejercer control sobre la selección nacional, únicamente compuesta, claro está, por jugadores nacidos en el país. Cuando Francisco Pacho Maturana asumió como director técnico del Nacional, el objetivo desde un comienzo fue fortalecer la cantera de jugadores colombianos, pero incluso en épocas de buenos resultados comenzaba a respirarse un ambiente pesado. Todo esto se muestra muy en detalle en la serie de Netflix Goles en Contra, que narra la vida y muerte de Andrés Escobar. El 2 de noviembre de 1988, el árbitro colombiano Armando Pérez Hoyos fue secuestrado durante 20 horas en Medellín y amenazado de muerte por un grupo de hombres que decían representar los intereses del patrón. La frase pasó a la historia: al que pite mal, lo matamos. La presión empezaba a pesar sobre los hombros de jugadores, dirigentes y árbitros de Colombia. Los partidos se desarrollaban en un clima festivo, pero por debajo de la pasión de los aficionados en las tribunas se tejían amenazas ya muy concretas. El juez de línea Álvaro Ortega fue la primera víctima de aquella suerte de ley del talión que castigaba un error con la muerte. Media hora después del encuentro entre Independiente Medellín y América de Cali,
fue asesinado por haber anulado un gol en offside que impidió el empate. Las amenazas parecían endurecerse en partidos internacionales decisivos. Previo al encuentro entre Danubio de Uruguay y el Nacional por la Libertadores, sicarios de Escobar llegaron hasta el hotel para visitar a los árbitros. Tenían ametralladoras y un maletín con $250,000. Estábamos en el hotel y entraron 4, uno con ametralladora. A Abel Génico le pusieron una 9 milímetros en la cabeza y atrás entró el famoso Popeye John Jairo Velázquez, famoso sicario de Pablo Escobar, bien vestido, con traje y corbata. Así lo contó más tarde el argentino Carlos Espósito, árbitro principal del encuentro. Las anécdotas que dan cuenta del clima que se vivía en la previa a cada encuentro futbolístico son innumerables, pero el ejemplo más cabal lo da justamente la muerte de Andrés Escobar. Volvamos entonces a esa historia, la del autogol, la sentencia de muerte. Del infierno al cielo. Hacia 1992, Pablo Escobar y otros líderes del Cartel de Medellín parecían acorralados por la presión de Estados Unidos para desmantelar el crimen organizado de Colombia. El patrón se convirtió entonces en fugitivo, pero los lazos del narcotráfico y el fútbol colombiano ya habían echado raíces. Por entonces Andrés Escobar había sido convocado a la selección nacional e incluso se dio el lujo de convertir su único gol con la camiseta nacional frente a Inglaterra en el icónico estadio de Wembley. Su participación con la tricolor parecía inamovible y ya se afirmaba como el mejor defensa colombiano. Pero una dura lesión puso en duda su carrera. Conociendo el final de la historia, quizás esa grave torcedura en la rodilla habría puesto un abrupto fin a su prometedora trayectoria, pero habría salvado a Escobar de la muerte. Lo cierto es que el propio Andrés recordó el instante en que se lesionó en una entrevista del periódico El Tiempo. Nacional se medía con el brasileño Flamenco, un rival duro que se imponía por 1-0. Corría riesgo el invicto como local que el Nacional ostentaba desde hacía 18 años. No se podían dar el lujo de caer en cancha propia. De pronto yo hice un cierre suave, ahí un par de metros adelante de la raya de mitad del campo, junto a la línea de Oriental. Era una jugada de poco riesgo, tanto que ni siquiera tuve contacto con alguien. Pero de pronto la rodilla de la pierna derecha, la pierna de apoyo, se me dobló hacia adentro. Sentí un dolor terrible y me desplomé. Esas fueron las palabras del protagonista. El caballero del fútbol parecía haber perdido su espada. Escobar intentó levantarse, pero no pudo hacerlo. Y ahí, en ese preciso instante, cuando vieron que él no pudo ponerse en pie, fue cuando sus familiares supieron que el asunto era grave. Por una razón sencilla, porque sabemos que él es un profesional honrado que no haría una farsa ni fingiría una lesión. Así lo relató el periodista Arturo Jaimes. Los médicos lo revisaron, la dolencia era seria, pero Andrés quería regresar al campo de juego. La rodilla me dolía aún, pero volví a la cancha porque ya habíamos hecho los 2 cambios posibles y yo no podía abandonar así al equipo. La verdad es que ese partido lo terminé en una sola pierna. Tras eso vino una operación, un yeso, un diagnóstico de rotura de ligamentos cruzados y un pronóstico desesperante para un jugador en su mejor momento. 6 meses de parón absoluto. Se acercaban las eliminatorias para el Mundial del 94, aquel que sellaría su trágico final. Pero Andrés había puesto en palabras su objetivo. Volveré antes de 6 meses. Los partidos eliminatorios de cara al Mundial de Estados Unidos de 1994, Andrés Escobar los tuvo que ver por televisión. No era la única estrella de la selección nacional fuera de estos decisivos partidos. René Higuita, el carismático arquero mundialmente famoso por su atajada acrobática El Escorpión, estaba en prisión. En 1993 había sido acusado de participar en la negociación para que liberaran a la hija de un socio de Pablo Escobar. En total pasó 9 meses en la cárcel y su imagen se vio fuertemente cuestionada. 2 años antes, Higuita había protagonizado un escándalo mediático cuando visitó a Pablo Escobar Gaviria en la prisión de la Catedral. El vínculo entre ambos fue cuestionado reiteradas veces. Higuita afirmó: visitaría a Pablo Escobar en la cárcel hoy, mañana y siempre. Yo fui poco amigo de Escobar, pero con ese poco amigo todos quisieran tenerme a mí de amigo.
La selección colombiana entonces debió afrontar los partidos de clasificación sin dos de sus figuras, pero aún contaban con un equipo sólido, dispuesto a dar el batacazo. En la Copa América de Ecuador, el equipo había hecho una buena presentación y fue eliminado en la semifinal por Argentina en penales. Apenas un mes después, arrancaban las eliminatorias y Colombia fue sorteado en un grupo junto a Paraguay, Perú y nuevamente Argentina. Colombia empezó muy tímidamente con un empate sin goles ante Paraguay en Barranquilla. Luego retomó el ritmo y ganó en Perú para luego derrotar a Argentina en el Metropolitano. Este partido fue clave porque le arrebató a los argentinos un invicto de 33 fechas, ya que no perdían desde la final del Mundial de 1990 contra Alemania. El clima previo al encuentro con Argentina había estado cargado de comentarios irónicos, descalificaciones y bromas que dieron paso a un primer tiempo con ajustado triunfo colombiano y una segunda mitad que terminó en goleada. Fue un show de goles de Colombia y un despliegue del arquero Óscar Córdoba que lo convirtió en héroe. Selló el arco y despejó todos los remates de Batistuta, Ruggeri y el Beto Acosta para contribuir al 5-0 que significó un subidón anímico para Colombia. Se perfilaba como la gran sorpresa del Mundial, la favorita y la nueva promesa americana. La caída. La confianza con que Colombia encaraba el Mundial no tardó en convertirse en presiones de todo tipo, de los patrocinadores y también de los grupos criminales. Ganar pasaba a ser una obligación. Entre enero y junio, en la preparación al Mundial, Colombia jugó más de 15 partidos que más que amistosos parecían de exhibición. Pasó por Arabia Saudita, Miami, Italia y en varias ciudades colombianas. Jugó contra selecciones, pero también contra clubes como Parma, Fiorentina, Bayern Múnich y Milán. Todos querían jugar con la selección de moda, recuerda el portal El 5-0. Esa efusividad y autoconfianza no tardó en llegar a los entrenamientos y concentraciones. Andrés Escobar pudo volver a su puesto de defensor en un momento en que la selección parecía estar flotando en las nubes. Convertidos casi en estrellas de rock, los jugadores llegaron a Estados Unidos para disputar el Mundial con la convicción de que estaban a un paso de la gloria. La concentración de Colombia en el Hotel Marriott de la ciudad de Fullerton no era para nada una concentración. Los hinchas colombianos podían comprar un paquete para irse en el mismo avión del equipo, hospedarse en el mismo hotel y todos los días los jugadores debían esquivar aficionados y periodistas para poder ir a desayunar, almorzar y comer. Así lo relata el 5-0 en una crónica previa al debut mundialista. El primer partido ante Rumania fue un baldazo de agua fría. Colombia cayó 3-1 y el sueño cafetero parecía empezar a convertirse en una pesadilla. Entonces llegaron las amenazas directas. Apenas horas antes del segundo partido contra Estados Unidos, los entrenadores Maturana y el Bolillo Gómez recibieron un llamado que advertía que si ponían a Barrabás Gómez ese día en la cancha, sus familias corrían peligro. Maturana quiso proteger al jugador, pero no pudo evitar que un imprevisto error cambiara el futuro de uno de sus hombres más valiosos. Andrés Escobar se lanzó tras esa pelota fatídica y anotó en el arco propio. Ahora sí, el sueño colombiano de dar la sorpresa en el Mundial se transformaba en justamente lo opuesto. El partido 2-1 convirtió al equipo cafetero en el primer eliminado de la Copa. La sorpresa era, contra todo pronóstico, agria. Pero aún faltaba lo peor. Los jugadores llamaron a una conferencia de prensa y Escobar redactó una carta que fue publicada en el diario El Tiempo. Fallamos en el momento decisivo y queda uno desarmado cuando le preguntan las causas. Le di muchas vueltas a la cama, repasé las situaciones, todo, pero no pude sacar un diagnóstico claro de esta debacle. Unos días más tarde, el 29 de junio, Escobar escribió su última columna, intentando un análisis del Mundial con la cabeza más fría. Después de tantas vueltas, paulatinamente se decantan las razones de este fracaso en el Mundial. Faltó berraquera. Es una cuestión de honor reconocer que no tuvimos el empuje necesario en los momentos difíciles que nos planteó el campeonato. El final de la carta parecía buscar una esperanza. No se nos puede tratar como si fuéramos cualquier clase de personas porque antes que todo hemos luchado por elevar el fútbol colombiano.
De eso soy partícipe y puedo asegurar que nada extraño sucedió en este grupo. Simplemente nos encontramos en un bajón, fuimos incapaces de reaccionar en instantes duros, admitimos que fuimos responsables y nos regresamos con mucha más amargura al venir a reconocer en el tercer encuentro que sí teníamos materia prima para pasar a la segunda vuelta. Una lástima. Su frase de cierre cobraría un sentido muy distinto días después. Hasta pronto, porque la vida no termina aquí. Antes de que el mundial hubiera terminado, Andrés decidió volver a Colombia, reencontrarse con toda su familia, volver a suelo conocido y ya en casa, masticar la aceptación de la derrota. No lo sabía, pero desde que había puesto un pie en Colombia, cada uno de sus pasos era celosamente vigilado. Ese último 1 de julio, Escobar había estado reunido con los dirigentes del Atlético Nacional para conocer la noticia de que su pase al fútbol italiano iba viento en popa. Se abrió una nueva etapa de su carrera, pese al regusto amargo del Mundial. Esa noche salió con amigos y recorrió los bares de Medellín, donde recibió algunos comentarios hirientes por su autogol. Cansado de las críticas y con la noche más avanzada, Escobar tuvo cruces más tensos con algunas personas que insistían en reprocharle su mala fortuna en ese movimiento defensivo. Andrés estaba con Pamela Cascardo, su pareja, odontóloga, con quien se iba a casar 5 meses después. Se sentaron en una mesa y desde otra le empezaron a gritar: «Autogol, Andrés, autogol». Él les pidió más respeto bajo la atenta mirada de los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao, sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico y con las fuerzas paramilitares. Pablo Escobar había sido asesinado unos meses antes y el mapa narco de Colombia mutaba. Cuando Andrés quiso retirarse, los hermanos Gallón lo interceptaron con la camioneta. Le dijo: «Usted no sabe con quién se está metiendo». En ese momento el chofer de los hermanos Gallón, Humberto Muñoz, se bajó del carro apurado y mientras Santiago le seguía repitiendo a Escobar esa frase: «Usted no sabe con quién se está metiendo», se arrimó a su carro y le descargó el revólver. Fue el relato del fiscal del caso, Jesús Albeiro Yepes. 6 tiros alcanzaron para poner fin a la vida y la carrera del caballero del fútbol. Para cuando su prometida lo llevó al hospital, apenas unos minutos después, Andrés ya no tenía signos vitales. Humberto Muñoz, el chofer de los hermanos Gallón que disparó, fue detenido en menos de 24 horas y recibió una condena de 43 años de prisión, aunque la pena posteriormente fue rebajada a 23 años. Salió en libertad tras solamente 12 años. Los hermanos Gallón, en tanto, serían condenados por encubrimiento a 15 meses de prisión, aunque solo purgaron menos de 3 al pagar una suma como fianza. El asesinato de Andrés Escobar paralizó al país y especialmente a sus compañeros de equipo. Uno de los más afectados fue Óscar Córdoba, el arquero, que no tuvo oportunidad de detener el gol en contra. La jugada del autogol me acompañará toda la vida. Uno intenta pasar la página, pero es difícil no pensar qué hubiera pasado si hubiera detenido la pelota. Así lo repasa una y otra vez Córdoba. Lo cierto es que nadie podía prever que una mala jugada, un error de cálculo, terminaría con la vida de un futbolista. El caso de Andrés Escobar fue uno de los más duros ejemplos de a qué punto pudo escalar el conflicto armado colombiano y la presión que los carteles narcotraficantes ejercieron en el deporte. El recuerdo de Andrés quedará para siempre sobre lo que pudo ser y lo que nunca debió haber pasado. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Recuerden suscribirse a mi canal, dejarme comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye. Saludos de Lupita.